Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Y estamos contentos porque hemos compartido el Nuevo Testamento con todos ustedes. Ahora estamos en nuestra segunda etapa de este compartir del Nuevo Testamento. Y esta etapa consiste en escoger un versículo de cada uno de los libros del Nuevo Testamento y comentar acerca de ese versículo. En este episodio estaremos mirando a Efesios capítulo 1, versículo 4, el cual dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Que el Señor bendiga su santa palabra. Lo primero que tenemos que identificar es a quién Pablo se dirige, porque está hablando de una elección desde antes de la fundación del mundo, con un propósito, que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si Pablo se estuviera refiriendo a la nación de Israel, pues no cabería esta descripción, debido a que debemos reconocer que Israel fue electa por el Señor. Pablo no se está dirigiendo a una nación. Él no se está tampoco dirigiendo a los habitantes de Éfeso. Él solamente se está dirigiendo a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y eso se nos dice en el primer versículo de la epístola. Ahora, entendamos que Pablo no era de Éfeso. Él no vivía en Éfeso. Él quizás llegó ahí, predicó el evangelio, plantó una iglesia, se quedó con ellos por un tiempo y pudo establecer ancianos, pudo establecer santos en esa ciudad. Así que, debido a esto, tenemos que entender que no solamente se dirige a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso, sino que también se dirige a aquellos santos y fieles que están en Cristo. Punto. Porque Él se está incluyendo en este versículo 4 que acabamos de leer, donde dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Él se está incluyendo. Él está hablando en una primera persona plural en este versículo 4, capítulo 1 de Efesios. Así que, ¿qué es lo que Pablo quiere decir con este versículo tan importante? Si en episodios anteriores hablamos de cómo no es por medio de la ley, no es por medio de nuestras obras, no es por medio de nuestros méritos que nosotros tenemos acceso al Padre, sino por la obra redentora, por todos los méritos de Jesucristo, por Él y solamente Él y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que fue entregar su vida para que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados y así pudiésemos ser hallados justos delante de Dios. Pues esto sucede debido a que antes de la fundación del mundo, antes de que todas las cosas fuesen creadas, solamente cuando existía Dios en todo el universo sin que nada más hubiese sido creado, Él ya sabía, Él ya había escogido a los santos y fieles en Cristo Jesús que iban a ser salvos. Esto es una doctrina de la preelección, de la predestinación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Esto lo que significa es que el amor de Dios hacia sus hijos, hacia las personas, hacia su pueblo, es tan eterno que desde antes de que Él nos hiciera, antes de que nuestros padres nacieran, los padres de nuestros padres, nuestros ancestros, antes de que Adán fuese creado, ya Él nos había escogido para que nosotros respondiésemos ese llamado a ser salvos. Esto es algo
muy incomprensible. Porque debido a la predestinación, muchos dicen, pero si Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no va a ser salvo, entonces yo puedo vivir mi vida de la manera que a mí se me antoje, porque si Dios ya decidió que yo iba a ser salvo, bueno, pues quizás más adelante en mi vida, cuando quizás esté a punto de morir en la cama de un hospital, será el momento en que yo aceptaré a Jesucristo como mi Salvador. Pero eso no es lo que Él quiere. Él quiere que nosotros respondamos a ese llamado ya, pronto, sin titubeos, porque para esto fue que Él nos escogió. No para que vivamos una vida desordenada, pecaminosa, corrompida, una vida que da todas las señales a que vamos a ir directamente a la perdición, a la muerte segunda, sino que Él nos ha escogido para que tan pronto nosotros escuchemos ese llamado de parte del Espíritu Santo, tan pronto nosotros fuésemos convencidos de nuestra necesidad de un Salvador, pues nosotros actuésemos, nos comportásemos y fuésemos santos. Y en esa santidad, que seamos santos, porque Él es santo. El Dios que nos ha llamado es santo. Si tuviésemos que presentar nuestra hoja de vida delante del Señor para poder justificar por qué nosotros merecemos entrar al cielo, presentaríamos nuestras buenas obras, presentaríamos cuán grande es nuestra fe, cuán grande es nuestra santidad o cuánto hemos perseverado. Y sin embargo, ninguna de esas cosas cuenta, porque todas esas son frutos y efecto de la elección que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Nosotros, ciertamente, solamente tenemos una obra que hacer: creer en su Hijo Jesús. Esa es la voluntad de Dios, que todo aquel que ha sido llamado, todo aquel que ha sido predestinado, elegido, pues haga su elección de permanecer en Cristo Jesús con los ojos puestos en Él. Así que, hermanos, entendamos que Dios no nos escogió porque ya éramos santos, porque ya éramos justos, sino que nos escogió para que nosotros podamos participar de ese proceso de santificación por el cual el Espíritu Santo nos va a ir guiando por el resto de nuestras vidas desde el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Es por medio de Él que nosotros vamos a ser santificados y vamos a ser perfeccionados hasta el día en que Jesús vuelva por nosotros y termine la obra que ya ha sido comenzada. Nosotros entonces seremos hallados sin culpa alguna, sin mancha alguna, tanto en esta vida como en la vida en Cristo, la cual es una vida en la cual estamos cubiertos con su sangre preciosa, y es entonces que podemos ser hallados justos delante de Dios. En la vida que viene, en la vida en la eternidad junto al Señor, pues allá vamos a estar completamente libres de pecado, sin mancha, sin arrugas, vestiduras blancas. Esa es la apariencia que vamos a tener delante de nuestro Señor Jesucristo. Ahora no, ahora constantemente tenemos que vivir y enfrentarnos a las tentaciones. Constantemente vamos a pecar, a veces sabiéndolo, a veces sin saber. Pero en ese momento en que estemos con el Hijo en la eternidad, no tenemos que preocupar por nada de eso. Por eso es que es tan importante que nosotros practiquemos desde ahora la devoción a Dios, el estar enfocado en Él, en conocerle ahora, para que cuando estemos en los cielos no se nos haga algo extraño, porque ya hemos tenido la práctica en este mundo, el cual ha creado tantas distracciones,
que muchas veces se nos hace difícil sacar 5 minutos para orar. Y cuando logramos sacar 5 minutos para orar, ¿cuántas veces comenzamos a orar y de repente nuestra mente comienza a viajar y a distraerse en otros pensamientos y hasta se nos olvida de qué es que hemos comenzado a orar? Hermanos, la elección o preelección, la predestinación de que nosotros estemos en Cristo Jesús, entendamos que no es del todo nuestra, quizás nada es nuestro, sino que es del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que dice el versículo 3, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Eso nos deja saber el premio que hemos recibido. Es que en un momento éramos enemigos de Dios por estar apartados de Él. Cuando Él nos escogió en su amor y nos predestinó para ser salvos, pues Él nos adoptó y nos hizo hijos suyos. Y esto solamente por medio de Jesucristo, porque Él es soberano y es el puro afecto de su voluntad. Así que démosles toda gloria a Dios. Seamos agradecidos con Él por esta decisión que Él tomó desde antes de la fundación del mundo, y que ahora nosotros pues podemos decir que si somos salvos es por el amor que Dios nos ha tenido. Esta ha sido la reflexión del día de hoy, de este episodio. Les agradezco por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios les bendiga.